Y hoy en Spanish Colombiano te voy a contar acerca de mis fracasos. Es difícil hablar de esto, pero creo que me va a ayudar a desahogarme. Recuerda que si estás interesado en viajar y estudiar español en Colombia, yo te puedo ayudar. Simplemente ve a la descripción, inscríbete y yo te enviaré toda la información para que vivas la mejor experiencia de tu vida. Ahora sí, empecemos. Cada fin de año uno reflexiona de lo que hizo, de lo que no hizo, de sus éxitos, de sus fracasos. Y después de esa reflexión que hice, me puse a pensar acerca de mis fracasos con Spanish colombiano. Y eso es lo que les quiero contar hoy. Te quiero contar mis fracasos con Spanish colombiano. Mira, yo vine aquí a Australia con el propósito de estudiar inglés y poder tener el nivel de inglés suficiente para estudiar una maestría de protección contra incendios en Europa, en Escocia. Vine acá, obtuve mi nivel de inglés, pasé a la maestría, tenía todo lo necesario para empezar la maestría, pero ¿qué pasó? No tenía el dinero. Primer fracaso, no tenía el dinero para ir, entonces me tocó posponer la maestría. Decidí empezar una campaña en GoFundMe. GoFundMe es una entidad sin ánimo de lucro que lo que hace es ayudar a las personas a recaudar dinero. Y yo empecé este GoFundMe con el podcast, no sé si lo recuerdan, pero lo empecé y les voy a decir los resultados, les voy a decir qué fue lo que pasó con ese GoFundMe. El dinero que quería recaudar era $80,000, que es el dinero que necesitaba para la maestría. De esos $80,000, lo que recaudé fueron $500. Y la gente que me apoyó fue principalmente mi familia y mis amigos, a los cuales les agradezco. Y también les agradezco a ustedes, a las personas que enviaron ese dinero y que me apoyaron. Sin embargo, no fue suficiente para viajar a hacer la maestría. Y lo que decidí hacer es lo que uno hace cuando necesita dinero y no lo tiene, pedir prestado. Entonces pedí prestado dinero, obviamente a un banco, una deuda, para poder ir a estudiar esa maestría a Europa. Ya cuando tenía todo listo y esta vez tenía el dinero del préstamo, lo que pasó fue COVID. No pude viajar por el COVID. Segundo fracaso. Entonces decidí quedarme acá en Australia y esperar a que la pandemia pasara. Mientras tanto, empecé Spanish colombiano con el propósito de ayudar a la gente que quería aprender español de Colombia y a la gente que estaba interesada en viajar a Colombia. Y es por eso que empecé Spanish colombiano. Aparte de eso, le quise dar a la gente la oportunidad de poder tener clases privadas conmigo por simplemente $5 en la plataforma llamada Italki. Estaba dando clases privadas por solo $5, una hora por $5. Pero ¿qué fue lo que pasó? La gente no aparecía, los horarios no coincidían y yo me levantaba temprano a las 5 de la mañana a dar clase porque aquí en Australia el horario es diferente. Y muchas de las personas fueron muy amables, interesadas en Colombia, que es lo que realmente me gusta, pero otras no aparecían y yo perdía la madrugada. Madrugada a las 5 de la mañana y nadie estaba ahí para la clase. Entonces, tercer fracaso. Las clases privadas fracasaron. Ahí fue donde empecé a pensar hacer clases grupales para darle la clase a varias personas y hacerlo de forma gratuita.
Y fue ahí donde nació el Club Gratuito de Conversación. En el Club Gratuito de Conversación se inscribió mucha gente interesada. Pero ¿qué fue lo que pasó? El problema fue que mucha gente no coincidían los horarios. Es decir, había gente de Estados Unidos, gente de Canadá, gente de Brasil, gente de Australia, gente del Reino Unido. Y obviamente yo estoy aquí en Australia y los horarios no coincidían. Entonces, ese fue uno de los primeros inconvenientes. Y el segundo inconveniente era el nivel de español. Cuando hicimos las clases grupales en el Club Gratuito de Conversación, lo que pasó fue que algunas personas ingresaban a la videollamada, ya que esto era a través de Zoom, y como su nivel de español no era tan alto, obviamente se sentían mal y se salían de la conversación, mientras que los otros seguíamos ahí hablando. Y yo creo que ese fue uno de los principales errores, porque uno cuando está aprendiendo un idioma tiene muchos miedos y se siente intimidado. Y aprovecho el momento para pedirle mis disculpas a esas personas que se unieron al club de conversación y que no pudieron entender o se salieron, ya que el nivel de español era un nivel alto. Es un club para nivel intermedio. Ese fue el segundo problema. Cuarto fracaso. Otro fracaso en Spanish colombiano. Y lo que pasó fue que definitivamente es difícil encontrar algo para darle beneficio a las demás personas. Y si uno se pone a ver en los ojos de la sociedad, yo soy un fracasado. He fracasado con la beca, he fracasado con mi maestría en Australia y he fracasado con estas clases y este club de conversación de Spanish colombiano. Pero ¿sabes cuál es el mayor fracaso? ¿Sabes cuál es el fracaso más grande? El fracaso más grande es no intentar. Porque toda persona exitosa ha fracasado. Y mira, si sientes que tu español no mejora, sigue intentando. No desistas. Porque fracasado no es el que fracasa, sino el que nunca intenta. Y como siempre te digo, insistir, persistir, nunca desistir. Espero que no desistas en tus esfuerzos para hablar español. Y si estás interesado en hablar fluido español, te recomiendo que vayas a este video donde te doy consejos para que mejores tu fluidez en español. Entonces dale aquí y nos vemos en este video.